3 de octubre de 2020. Hoy vamos a hablar de un patriota de México. Al final de la charla decidiremos qué tan patriota es, ¿verdad? Tener el valor de enfrentarse a los poderosos, al más poderoso, y tenerlo tan cerca. Él, como presidente de la República, su trabajo era actuar en favor de los mexicanos, de todo México. Se atreve a reformar los artículos tercero, quinto, 27, 31, 123 y 130 de la Constitución. El artículo que más nos interesa para esta charla, que todos son importantes, es el 123. Y solo por nombrar los otros artículos, por ejemplo, el artículo quinto, pues habla de que ninguna persona se le podrá negar dedicarse a la profesión que quiera, ¿verdad? Y que puede ser comerciante, profesionista y hacer la actividad a la que se dedique mientras sea lícita. Ya cada estado decidiría qué actividad tendría que tener un título de profesión. Por ejemplo, pues el artículo tercero que habla de la educación, pues para reformarlo, entre otras cosas, se instituye la educación secundaria como obligatoria, más que obligatoria, como un derecho de todos los mexicanos, entre otras cosas, ¿verdad? Pero el artículo 123, el artículo que habla de los trabajadores. Bueno, él declara que es obligatoria la contratación colectiva, es decir, que los grupos de trabajo ya tienen un contrato colectivo que se va a respetar a todos por igual. Acuérdense, a trabajos iguales, salarios iguales. Hoy lo dice bien claro la Ley Federal de Trabajo, que es una ley menor de la Constitución. Por ejemplo, las pensiones a trabajadores y médicos, empleados federales, civiles, que no son militares. Entonces, a partir de la reforma, ya pueden tener pensión todos los trabajadores. Entre otras cosas, pues organizarse en sindicatos. Entonces, ya hay un contrapeso. Ya no se contrataban a los trabajadores de forma individual. Ya se podían contratar en grupo y contratados en grupo tenían derecho de huelga, tenían derecho de organizarse, tenían derecho de revisar el contrato anual, pero colectivo, no por persona. A cada uno por separado lo despedían o lo hacían que trabajaran las condiciones que querían. Bueno, ¿a quién no le convenía esta reforma? A las compañías petroleras, que estaban explotando al máximo los recursos naturales de México. Recuerden que para liberarse del gobierno francés que nos había impuesto un emperador austriaco, el gobierno de Napoleón III, Juárez pactó con Abraham Lincoln la ayuda para financiarle la guerra. Abraham Lincoln en un principio le había pedido que se anexara otra parte del territorio mexicano, cosa a la que no accedió Juárez, pero Juárez tenía que dar algo. Y bueno, las concesiones fueron poder explotar caminos y puentes federales, el ferrocarril, poder explotar las vías de ferrocarril, la, las industrias y los minerales. Entre ellos queda el petróleo. Así que quien financia la guerra para recuperar el gobierno y sacar a los franceses y al emperador Maximiliano, pues es Inglaterra y Estados Unidos y Holanda. Ellos firman y ellos tienen todas las concesiones. De tal manera que
ya para después de la Revolución Mexicana, ya estaba echado a andar. O sea, plantas hidroeléctricas inglesas hace 50 siglos, vías del ferrocarril inglesas, norteamericanas, explotación de minas y petróleo. Petróleo. Esos acuerdos habían quedado plasmados, pero a unas condiciones donde los mexicanos solamente eran trabajadores, eran empleados. Bueno, otro personaje importante, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, que fue jefe de las maniobras militares en la Huasteca, en todas esas áreas, en el Istmo, él tuvo la oportunidad de conocer los malos tratos de los capataces extranjeros a los trabajadores petroleros mexicanos. Desde ahí viene el odio de Lázaro Cárdenas contra los socios y contra los extranjeros que controlaban el petróleo en México. Bueno, el tema no es en este momento Lázaro Cárdenas, es Plutarco. Plutarco Elías Calles, según los socios norteamericanos, y estoy hablando así claramente de William Rockefeller, ¿eh? No, William muere antes, de John D. Rockefeller. Cuando Plutarco da el decreto y se, y se aprueban las reformas a los artículos en favor de los trabajadores de México, hay cartas insolentes de los socios ingleses y norteamericanos de las compañías. Acuérdense que la Standard Oil la fundan los hermanos Rockefeller, William y John Rockefeller. Cartas insolentes de cómo te atreves a reformar esos artículos en favor de los trabajadores, insolentes. Esas se pueden checar en el Archivo General de la Nación. Existen. Bueno, Plutarco Elías Calles las contesta, no de esa forma insolente, pero sí las contesta de una forma, pues en su carácter de mandatario, de presidente de México. Y él tenía como jefe de no era jefe de las Fuerzas Armadas, era secretario de Guerra y Marina, don Joaquín Amaro Domínguez, que era un general de división. Y le manda una carta, esa se puede checar en el Archivo General de la Nación. General Joaquín Amaro Domínguez, en su calidad de secretario de Guerra y Marina, le doy las órdenes que si usted se entera que nos invaden los buques norteamericanos, quemen todos los pozos petroleros. Imagínense el presidente de México enfrentándose a los socios extranjeros, a los poderosos y por ende al gobierno norteamericano, desafiándolo. ¿Por qué? Porque contestó las cartas insolentes con mucha diplomacia. A Plutarco le debemos muchas cosas. Él en su trinchera sí fue un luchador social. En su carácter de presidente hizo muchas reformas a favor de los mexicanos. Entre otras cosas, el artículo 130, la separación del Estado y la Iglesia, por ahí hubo un problema, él terminó expulsando a los sacerdotes extranjeros que manipulaban unas grandes cantidades de dinero, que resultó con otra guerra, pero eso sería otro tema. Plutarco Elías Calles es un caudillo, es alguien que se pone al frente de una causa y que hoy día estamos gozando de los favores y de los beneficios de haber reformado algunos artículos de la Constitución en favor de los trabajadores mexicanos. Después, como consecuencia, Lázaro Cárdenas pudo expropiar el petróleo. Es un breviario cultural para reconocer a un grande, al señor presidente
Plutarco Elías Calles, que en su carácter de presidente se dedicó a trabajar en beneficio de los trabajadores mexicanos, a repartir la tierra que se había ganado en la Revolución Mexicana, a trabajar en favor de la educación del pueblo mexicano, en defensa de los territorios y de las aguas propiedad de los mexicanos. Chequen. Artículo tercero, artículo quinto, artículo 27, artículo 31, artículo 123 y artículo 130 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Un gran presidente, un gran patriota. México, creo en ti.